Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alexandra y vamos a ver el día de hoy el primer capítulo del libro de Mateo. Si llegaste hasta aquí, significa que en algún punto me viste en TikTok hablando de un pequeño resumen bíblico. Yo les había comentado que junto con mi esposo abrimos un canal en WhatsApp y en Telegram para que las personas que quisieran se pudieran unir a estos estudios bíblicos y podamos estudiar juntos la palabra de Dios de una manera muy sencilla y una manera muy amena. Ya yo oré ahorita tras cámaras, así que te voy a pedir que por favor pares un momento este video y le ores al Espíritu Santo con tus ojos cerrados y le pidas que traiga discernimiento y entendimiento sobre ti y tu espíritu para leer y entender su palabra. Yo les había dicho que la manera más sencilla de estudiar la palabra era en un principio haciéndolo por capítulos diarios. Cuando yo empecé a leer la Biblia, antes agarraba solamente pequeños versículos y esto ciertamente es de ayuda, pero yo les voy a recomendar del fondo de mi corazón que si ustedes pueden estudiar un capítulo completo diario, háganlo, porque de verdad esto va a edificar mucho sus vidas y va a traer mucha enseñanza y mucho aprendizaje a la vida de ustedes. Hay que tener mucha disciplina y eso es cierto. Estudiar la palabra es como ir al gimnasio, en el sentido de que tienes que desarrollar el hábito de apartar tiempo en tu agenda para que puedas aprender de la palabra y crecer espiritualmente de la mano de Dios con cosas que son totalmente bíblicas. Así que te voy a recomendar en un principio, ahorita si ya oraste, busca un vaso de agua, aquí yo tengo el mío, o busca un cafecito, un tecito, ponlo cerca de ti, busca un cuaderno y un lápiz para que tomes nota de todo lo que vamos a estar hablando el día de hoy y también que sea tu cuaderno para que tengas allí como un orden, no sé si decir cronológico, pero para que tengas allí un orden de todo lo que vamos a ir estudiando. Yo les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, este fue uno de los primeros cuadernos que yo utilicé cuando empecé a leer la Biblia y miren qué bonito. A mí me gusta mucho que tenga como estos diseños, pero para no ir más allá le puse estos papelitos que dice, por ejemplo, Mateo, Juan, Marcos, Lucas y así sucesivamente. Y cuando empecé a escribirlo, como les dije, empecé a estudiar pues capítulos y lo que hacía era ponerlo de este modo. Voy a ver si se ve en cámara. Como que pongo capítulo, el nombre del libro, el capítulo y el título. Y aquí un breve texto en donde expongo todo lo que yo aprendí del estudio que tuve. Entonces de esa manera yo puedo volver a mis cuadernos y revisarlos y puedo refrescar un poco lo que estudiamos. Entonces bueno, vamos a hablar un poco del libro de Mateo. ¿Por qué vamos a empezar por el libro de Mateo? Porque Mateo es el primer libro que está en el Evangelio, ¿verdad? Entonces, tienen que saber que en un principio vamos a empezar por los 4 primeros evangelios, que son Mateo, Lucas, Marcos y Juan, ¿ok? ¿Quiénes fueron estas personas? Primeramente vamos a conseguir un contexto bíblico, ¿ok? Estas personas fueron personas que vivieron con Jesús. Antes de empezar de por sí en el podcast profundamente, quiero aclarar varias cosas. La primera es que en TikTok mucha gente dice, ay, pero es que ¿por qué no empieza por el Génesis y la Biblia? Por cierto, aquí está la Biblia. ¿Por qué no empieza por el Génesis si en Génesis es que está, pues, básicamente el principio y es un libro? La Biblia no es un libro común y no es un libro cualquiera, ¿ok? Es un libro que tiene mucha información de mucho valor, es la mente de Dios y es importante que sepamos cómo leerla y posteriormente cómo interpretarla, pero siempre tenemos que estar acompañados del Espíritu Santo para que nos ayude a entender las cosas. Yo voy a tratar de no profundizar mucho en temas pues como teológicos o demasiado técnicos porque no es la idea. La idea es que ustedes puedan aprender de una forma muy amena y genuina todo lo que es la historia de Cristo. Entonces, desde el principio, desde el Antiguo Testamento, no empiezo por aquí, primero porque no lo he terminado de estudiar, y segundo porque es un libro, o sea, son muchos libros complejos,
¿ok? Hay que saber mucho de judaísmo, de cultura, de contextos históricos, de muchas cosas que hasta ahora yo no las sé, todavía las estoy estudiando. Y cuando lo vaya a mostrar aquí en el podcast, quisiera pues estar bien instruida en todo. Ahora, si son personas que son nuevas en el Evangelio y van a empezar por el Nuevo Testamento, es súper interesante porque empieza todo como una historia, ¿ok? Porque a partir del Nuevo Testamento es cuando viene Jesús al mundo. Vamos a recordar algo. Esto es la Biblia, ¿verdad? La Biblia es un libro. Un libro que se conforma por muchos otros libros. Ahorita no recuerdo el número en su totalidad, pero son muchos libros incluidos aquí adentro que escribieron diferentes personas que fueron instruidas por Dios e inspirados por Dios, ¿ok? Cuando tú vas a la mitad de la Biblia, te consigues el Antiguo Testamento, como les dije, y el Nuevo Testamento. Esto lo estoy explicando sobre todo para las personas que son pues nuevos creyentes que no conocen bien la palabra y pues para que conozcan, ¿no? Por dónde vamos a empezar y por qué. Entonces ven que aquí dice el Nuevo Testamento y aquí dice el Antiguo Testamento. Todo el principio de la Biblia, que es el Antiguo Testamento, es cuando Jesús no había venido aquí a la tierra, no había pasado la crucifixión que escuchamos en todo tiempo. La forma en que Dios se comunicaba a través de las personas era una forma pues bien particular, diría yo, porque no es muy parecida a como lo hace en la actualidad, o por lo menos como lo hace en el Nuevo Testamento. O sea, antes pasaban cosas de verdad que eran pues increíbles y lo podemos ver en la historia de Moisés, en la historia de David y muchas otras historias. Pero al punto al que quiero llegar es que cuando hablamos del Antiguo Testamento, hablamos de un tiempo en donde no estaba Jesús, ¿ok? Todos profetizaban que iba a venir un Mesías, que es Jesús, pero nadie lo había conocido aún. O sea, todos estaban a la espera. Y por este lado tenemos lo que es el Nuevo Testamento, que es justamente cuando nace Jesús. Y nosotros vamos a empezar desde ese punto de partida de la historia para que empiecen primeramente conociendo quién era Jesús, cuál es su carácter, su forma de pensar, el mensaje que él trajo a la tierra, qué hizo, qué no hizo, quiénes fueron sus amigos, a dónde fue, a dónde no fue, qué milagros hizo, qué no hizo. O sea, y empezamos por aquí porque, como les digo, es más ameno, es más sencillo, es incluso, no voy a decir que más interesante porque toda la Biblia me parece interesante, pero es bueno empezar por aquí porque empezamos desde el ministerio de Jesús y empezamos conociendo quién es Jesús. Un punto muy interesante de toda la Biblia es que desde el Antiguo Testamento hasta el final del Nuevo Testamento hay un hilo conductor. O sea, en toda la Biblia literalmente se habla de Jesús. Siempre, 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 siempre. Y por eso también le pusimos este podcast, que es el podcast de Jesús, porque lo ideal aquí es que hablemos solamente de Jesús y de lo que él pasó y del Padre y de todo lo que tenga relación a Dios y pues a Jesús. Entonces, bueno, sin ya dar más vueltas, Mateo fue una persona que conoció a Jesús y estuvo con Jesús. En un principio, los primeros autores de lo que es el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento, son personas que conocieron a Jesús, o sea, vivieron con él. De hecho, si ustedes pueden ver la serie que se llama The Chosen, se las recomiendo demasiado que la vean, porque van a poder entender muchas cosas de que ellos eran un grupo, de que se la pasaban juntos, de cómo Jesús los amó en todo momento, siempre les instruyó en todo tiempo, les decía qué hacer, cómo hacerlo, y era de una manera pues sorprendente, ¿no? Entonces quiero que tengan en claro que Mateo realmente fue alguien que conoció a Cristo, estuvo con él en sus días y pues en aquel momento, según como lo muestra la serie The Chosen, ellos empiezan a escribir la historia porque decían que como que no, o sea, había que escribirlo para que la gente no se olvidara lo que había pasado con Dios y con Jesús. Y es interesante porque tú te pones a reflexionar y yo a veces digo, ¿tú te imaginas que nunca hubiera nadie que hubiese escrito esto? O sea, hoy no conoceríamos lo que es la Biblia, pero el Señor tenía un plan perfecto para todo lo que serían las siguientes generaciones y bueno, terminaron pues haciendo la Biblia, se conformaron por muchos libros y en fin, les dije que no iba a entrar en tecnicismos, pero bueno. Vamos a empezar entonces por Mateo capítulo 1. Toda esta parte que yo tengo aquí como subrayada, ahí la ven, es la parte que habla de la genealogía.
dice, por ejemplo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, y Fares a Esrom, y Esrom a Salomón. Y bueno, así va sucesivamente, y es un párrafo completo. Todo eso yo lo subrayé porque lo importante que tienes que saber de aquí es lo siguiente. Yo no sé si tú te lo has preguntado, pero si hoy nos hacemos la pregunta ¿de dónde viene Jesús? Es interesante conocer su genealogía. Es decir, ¿por qué habla del libro de la genealogía de Jesucristo? Porque habla de la generación de donde vino Jesucristo, que fue de David y antes de David Abraham y antes de Abraham, y así va sucesivamente, y te va contando, o sea, te cuenta como el árbol genealógico de donde él básicamente viene, ¿ok? Así que si llegas a leer esto en la Biblia, en estos días hablaba con una amiga que también empezó a leer el Nuevo Testamento y empezó por Mateo. Decía que el principio de la Biblia decía como Abraham, padre de Jesús, o sea, cosas así que uno lo leería, y ella me decía que ella cuando lo leyó se quedó como que ¿qué es esto? Porque se supone que Abraham no es el padre de Jesús, sino que Jesús, su padre, es Dios. ¿Sí me explico? Entonces, esto lo que quiere decir es simplemente que fueron personas que estuvieron antes de Jesús en la tierra, ¿ok? Así que bueno, dice en el versículo 18: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen. Yo les mencionaba en el TikTok que la palabra juntasen hace referencia al ámbito sexual. O sea, ellos eran pareja, pero aún no habían tenido intimidad, y por eso habla de la palabra juntar, ¿ok? O sea, María era virgen. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y le llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamarás a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José el sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció. Nuevamente habla de un ámbito íntimo. No la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Aquí vamos a rescatar varias cosas, ¿ok? Lo primero es que empezamos, o sea, si te fijas, el capítulo 1 de Mateo empieza por el nacimiento de Jesús, ¿ok? Va a ser como una biografía donde poquito a poco vas a ir viendo cómo nace, dónde nace, qué pasa, qué no pasa y un montón de cosas. ¿Qué podemos rescatar nosotros de este pequeño párrafo? Realmente el capítulo 1 es bastante corto, es como bien introductorio, por eso este video también es como bien introductorio al podcast. Y es que, amigos, tuve un corto porque el teléfono se me está quedando sin pila y estoy grabando desde el teléfono. Tal vez se haya oscurecido un poco la pantalla, pero seguimos. Les estaba comentando, ¿qué es lo que piensa José? O sea, ¿qué hubiera pensado cualquier persona? Si tú eres hombre y me estás viendo, ¿qué hubieras pensado tú si de repente estás con una mujer y esa mujer de la nada sale embarazada? O sea, yo siento que es un shock muy grande, y obviamente salió toda la parte carnal de José, ¿no? Como la desconfianza de que no entiendo por qué estás embarazada si tú y yo no hemos ni siquiera estado juntos. O sea, yo pienso que tuvo que como consternar mucho el corazón de José que esto pasara. Pero algo que pasa de inmediato es que viene el ángel del Señor y habla con José en sueños y le dice, le da una instrucción, ni siquiera fue una sugerencia, o sea, porque Dios no le mandó un ángel a decirle como que, ay, pero agarra a María y tómala, sino que por el contrario, recibió una orden. O sea, no, porque, a ver, aquí quiero desglosar varios puntos importantes. Lo primero es que siempre nuestra carnalidad va a estar en el medio. Cuando yo me refiero a carnalidad, me refiero a lo que nuestra carne quiere hacer, que va totalmente en contra del espíritu o de las cosas espirituales, ¿no? En este momento, José lo último que iba a pensar es que ese niño venía de parte del Espíritu Santo, pero
el segundo punto que quiero tocar es que Dios ya conoce nuestros corazones. Aunque Él no se lo había dicho a nadie, Dios sabía que Él quería dejar a María y lo estaba haciendo en lo secreto, porque aquí dice que literalmente lo estaba pensando secretamente. O sea, Él meditaba en esto en su corazón y en su mente sin decirle nada. Yo me imagino que Él diría por dentro como, bueno, yo no quiero destrozar a María, no quiero destrozar su corazón, pero yo voy a dejarla porque no tiene sentido que esta mujer esté embarazada. Pero el Señor es bueno y el Señor, aún conociendo sus pensamientos, aún conociendo todo lo que había dentro de Él, mandó un ángel a que le hablara y Él lo iba a percibir en sueños. Entonces, ¿qué podemos deducir inicialmente por medio de este estudio introductorio? Que número 1, Dios conoce tu corazón. O sea, así hayan cosas que tú no le cuentes a nadie, así hayan cosas que solo te guardes tú en tu corazón en secreto y en intimidad, Dios las conoce. O sea, todo, tanto bueno como malo, Dios lo conoce. Lo segundo es que Dios habla por medio de sueños, y esto me gusta mencionarlo porque hay mucha gente que actualmente piensa que Dios ya dejó de hablar, que Dios ya no es el mismo de hace 2000 años y entonces Dios ya no habla. Y Dios tiene muchas maneras de hablar. Te habla en el espíritu, te habla por la palabra, te habla a través de una persona, te habla a través de un video, te habla a través de muchas formas. Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Ahorita lo importante es que sepas que una de las formas que Dios tiene de hablarte es por medio de sueños, que hay sueños que vienen del Espíritu Santo y que hay que saber también reconocerlos, ¿no? Cuando los sueños son bíblicos o cuando los sueños son pues simplemente de parte de Dios. A mí me ha pasado que hay cosas que Dios me revela en sueños y yo me quedo como wow, y meses después acontecen. Entonces es importante que sepas que el hecho de que alguien tenga sueños de parte de Dios es algo que está, o sea, es algo bíblico, es algo que está escrito en la Biblia, porque aún incluso a José, siendo esposo de María, esto le acontecía, esto le pasaba y Dios hablaba, o sea, hablaba con él de esta manera. Y de hecho más adelante vamos a ver que no es la primera vez que Dios le habla a José a través de sueños, ¿no? Entonces vemos que también nos dice que José era una persona justa. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis súper interesante, porque para nosotros en la humanidad lo que es el concepto de justicia es un concepto totalmente diferente a lo que significa justicia en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, para nosotros justicia es, enseguida lo asociamos con jueces, con derecho, con abogados, con penalidades, con este tipo de cosas, y podemos observar que en el mundo real el mundo está lleno de corrupción, ¿no? O sea, eso lo hemos visto en gobiernos, lo hemos visto en empresas, lo hemos visto entre las personas, ¿no? Que siempre hay cosas que se pagan por abajo de la mesa, como que mira, la verdad es esta, pero yo no quiero que se publique, toma tanto dinero, ¿no? Esto es corrupción. Entonces tenemos que entender en primera instancia que el concepto de justicia de Dios no es el mismo. El concepto de justicia que nosotros manejamos en la tierra no es el mismo concepto de justicia que tiene Dios en su palabra. Eso de hecho sale muy muy explícito en el libro de Romanos. A mí el libro de Romanos me impactó muchísimo. Es como creo que el 5º libro después de Mateo, pero ya llegaremos en su punto ahí. Lo que les quiero resumir con esto es que para Dios justicia es la persona que hace y cumple su voluntad y su palabra, ¿ok? Si una persona cumple con la Biblia, con lo que la Biblia dice, no lo digo a como que la ley y la perfección, ¿no? Porque nadie pudo cumplir la ley como lo hizo Jesús. Pero me refiero a que si alguien hace la voluntad de Dios, entonces es considerado por Dios como una persona justa. Ok, entonces dice que José era una persona justa. ¿Qué significa esto? Que José era entonces obediente a Dios, que José hacía la voluntad de Dios. Y fíjense qué tremendo como Dios le habla a José en su corazón, en su sueño, y le dice: no dejes a María, porque es que eso viene del Espíritu Santo. José no titubeó, José no discutió, él no dijo, ay Dios, pero ¿y entonces? ¿Pero por qué? ¿Pero esa mujer? Y lo digo porque muchas veces nosotros somos así, sobre todo yo solía ser muy así, o todavía lo estoy trabajando, de que a veces Dios nos dice algo y nosotros decimos como que no, pero ¿por qué? Pero mira, pero esto, lo otro. Y hay veces que tenemos que ser como José. Ahí tenemos que aprender a ser personas que cuando Dios dice una cosa, hay que obedecerlo y listo, porque es lo que Él está diciendo, y si Él te dice algo, es por algo.
Entonces, qué bonito que podamos ver que José era una persona que hacía la voluntad de Dios, que no titubeaba, que no discutía, simplemente iba y lo hacía. Él no huía tampoco de la voluntad de Dios, él lo cumplía. Entonces dice él que apenas tuvo este sueño, él cumplió y fue y no dejó a María, ¿no? Entonces, fíjense que dice... ¿Qué más dice aquí? Dice que, bueno, que se le apareció el ángel, que ya María estaba embarazada de Jesús. Y es tremendo también, algo que me sorprende es que ya Dios tenía planificado hasta el nombre que iba a tener ese bebé. No fue como que lo puso en su vientre y fue como que, bueno, ya, ustedes resuelvan, es el Mesías, ya ahí viene lo que pase. No, esto nos muestra que Dios literalmente siempre tiene una planificación para todo. O sea, a veces nosotros manejamos una agenda, pero Dios tiene otra que es totalmente distinta, donde Él se fija aún incluso en los pequeños detalles, ¿no? Entonces ya él aquí le había dicho a ellos que el nombre de ese bebé se iba a llamar Jesús. También nos habla del nombre Emmanuel. Para las personas que no han escuchado ese nombre, también es otro de los nombres de Jesús. Y dice que significa Dios con nosotros. ¿En qué idioma está traducido? Probablemente en hebreo, no lo sé, les estaría mintiendo. Pero el punto es que significa Dios con nosotros. Hay adoraciones que de hecho hablan del nombre de Emmanuel. No sé si lo han escuchado, pero eso es lo que significa. Y fíjense que después de que aquí en la Biblia nos mencionan el nombre de Jesús, dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por el medio del profeta. Aquí específicamente no sé cuál es el profeta que dice esto, que dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y lo llamará de su nombre Emmanuel. Pero en algún punto de la historia sí hubo un profeta, o bueno, mejor dicho, hubo varios profetas que profetizaron que Jesús vendría a la tierra y que salvaría a un pueblo, que Él iba a salvar a su pueblo. Y yo también a veces trato de pensar como en lo que pensaría María, ¿no? Porque yo digo, o sea, tú sabes lo que es que tú de repente salgas embarazada del Espíritu Santo. O sea, eso es algo tan tremendo. Imagínate el corazón que tuvo que haber tenido María. No me cabe duda de que ella también era una mujer justa delante de los ojos de Dios, porque Dios la tomó en cuenta para que ella fuera la mujer que iba a llevar en su vientre a Jesús, el hijo de Él. O sea, que Dios te haya tomado en cuenta para esta tarea tan especial y tan particular, me habla de la misericordia de Dios, porque cuando nosotros estudiamos en profundidad la Biblia, nos damos cuenta de que nosotros somos altamente pecadores. O sea, de una manera que poco a poco, si sigues este podcast, vamos a poderlo ir estudiando en profundidad, pero uno se da cuenta cuando se acerca más al Señor que somos pecadores, y que somos muy pecadores y que ni siquiera somos dignos de Él, ¿ok? Que no somos nada sin Él. Entonces es tremendo cómo aún nosotros teniendo esa posición delante de Dios, Él tiene misericordia y aún nos toma en cuenta para tener un propósito con nosotros. Entonces el propósito de María era que ella concibiera a Jesús, porque había un propósito allí en medio de todo eso para que Jesús cumpliese su ministerio. Entonces quiero decirte que así mismo también es tu vida, ¿no? Hay veces que creo que todas las personas pasamos por una etapa de, es que no sé qué vine a hacer este mundo. A mí me pasó hace como 8 años atrás que yo decía, pero ¿qué vine a hacer yo al mundo? Y yo no sabía en ese momento que Dios me había dado un propósito. Entonces lo que quiero que te lleves de este pequeño estudio, que es introductorio hoy en el capítulo 1, ya después la otra semana veremos el capítulo 2, lo que quiero que te lleves es que 1, Dios habla por medio de sueños, que 2, Dios tiene un propósito contigo, y que así como tuvo un propósito con María y con Jesús, aunque ellos no se merecieran un propósito tan grande y tan dignos, Dios tuvo la misericordia de decir, ustedes son los que van a llevar a Jesús en su niñez. ¿Sabes? Yo siento que era una tarea muy grande y como de honor, ¿no? O sea, llevar al Hijo de Dios en tu vientre o criar al Hijo de Dios es como wow, o sea, es algo que a mí me parece muy tremendo, y es increíble cómo muchos de nosotros, que por no decir todos, que yo creo que todos, o sea, ninguno de nosotros es digno de Dios, y aunque no somos dignos, Él está ahí para cubrirnos, para darnos propósito, y en medio de su propósito todo tiene un plan perfecto. Entonces
lo que quiero que te lleves de este día y de este estudio es que Dios conoce tu corazón, que Dios te puede hablar a través de sueños y también de muchas maneras, y que Dios tiene un propósito contigo. Tiene un propósito contigo, así como lo tuvo con María y con José, y aún con Jesús, porque con Jesús le sabía hasta el nombre. O sea, como te digo, Jesús no vino aquí a simplemente ser Jesús y ya. O sea, ya Dios tenía un plan perfecto para con él, ¿no? Y básicamente para con nosotros, porque la idea de que viniera Jesús era que a nosotros nos pudiera salvar él en la cruz por medio de su sangre. Entonces, bueno, el estudio de hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Como te dije, es algo introductorio porque es bastante corto este capítulo de Mateo. Pero si eres una persona nueva creyente, creo que es bastante información para que la medites, para que la estudies, para que anotes en tus apuntes. Yo por lo menos algo que anoté en mis apuntes fue que el primer capítulo de Mateo habla de la genealogía de Jesús y dice: José quería dar a María en secreto, pero Dios le dio una visión por un sueño con un ángel, le dijo que eso era fruto del Espíritu Santo y le dijo que también le pondría por nombre Jesús. Y anoté que las profecías anteriores decían que se llamaría Emmanuel, que es Dios con nosotros, y es el comienzo de Mateo. Como ven, fue un resumen bastante breve, porque este capítulo es bastante breve. Ya van a ir viendo que los capítulos poquito a poco se van poniendo como un poco más densos, pero aquí vamos a tratar de hacerlo de la manera más amena posible y de la manera más simple posible, ¿ok? Sin complicaciones. Lo ideal de este podcast es que puedas llevarle un seguimiento, que te ayudemos a estudiar y a escudriñar la Biblia de una manera muy bíblica, de una manera con sana doctrina, de una manera bíblica básicamente, ¿no? No de una manera donde salgan mis emociones o las emociones de mi esposo, sino por el contrario, que todo sea netamente bíblico, que sea lo que dice la Biblia. Y bueno, ayudarte a tener un entendimiento, pero por sobre todas las cosas, ayudarte a construir el hábito de estudiar la palabra diariamente, ¿ok? Porque, como les decía en un principio, estudiar la Biblia es como ir al gimnasio, ¿no? Hay veces que vamos al gimnasio, vamos solamente por un mes y luego, ay no, qué flojera, ya no quiero ir más al gimnasio y no fui más porque me dio flojera. Hay momentos que te va a dar flojera, hay momentos que no vas a querer estudiar la Biblia porque simplemente no vas a querer, tu carne no va a querer. Pero en medio de esos momentos te tienes que levantar con disciplina, con autoridad, valentía y dominio propio y decir: yo dije que iba a estudiar la palabra porque me quiero acercar a Dios, así que me voy a levantar y voy a estudiar la palabra. Te recomiendo que lo hagas todos los días de tu vida. Hazlo como un hábito. Por lo menos en mi casa, mi esposo y yo, para la gloria de Dios, leemos la palabra todos los días de lunes a viernes en las mañanas. O sea, antes que comience nuestro día, nosotros nos paramos, nos cepillamos la boca y de una nos sentamos a estudiar la palabra. A veces lo hacemos juntos, a veces lo hacemos por separado, pero siempre estudiamos un capítulo diario y llevamos una continuidad en cuadernos, libros, lo discutimos entre nosotros y es impresionante lo mucho que Dios te habla, las verdades que te son reveladas, cómo cultivas un hábito que te cambia la vida, te cambia la perspectiva, empiezas a entender muchas cosas. O sea, es una experiencia que yo recomiendo en su totalidad porque nadie se la debería de perder y te das cuenta incluso aún de cuántas mentiras hay en el mundo, en la sociedad, cuántas mentiras te dicen y que son tan sutiles que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, mi recomendación es que tomes este podcast y de verdad lo hagas un hábito para crecer espiritualmente, para que seas rico en las cosas del espíritu, porque aquí vamos a aprender muchas cosas espirituales, vamos a aprender de lo que es Jesús, quién fue Jesús, quién es Dios. Lo más hermoso es conocer el carácter de Dios. Te das cuenta de que sí, que Dios es amor, pero que también es un Dios consumador. O sea, es un Dios fuerte, ¿no? Es un Dios que es como un león, pero también es como una oveja. O sea, son muchas cosas que vas a conocer en medio de la Biblia. De verdad, te recomiendo que no te saltes esta experiencia. Así que, bueno, quería comentarles otros detalles, ya saliéndonos un poco de la Biblia, y es que todavía no tenemos una fecha determinada para hacer los podcasts, pero lo estamos definiendo, mi esposo y yo. El día de hoy mi esposo no pudo estar aquí, pero espero que pronto el Señor nos ayude a grabar este podcast juntos y bueno, ustedes ya lo conocerán, lo verán y estaremos estudiando la palabra juntos, pero por ahora vamos a seguir en el próximo capítulo con el capítulo 2 de Mateo. Nuevamente, lleva todo lo que aprendiste hoy en un cuaderno y anótalo
todo lo que no sepas. De hecho quería mencionarles que si tienen alguna duda respecto a algo que no entiendan, una palabra que no sepan, una duda cualquiera, lo que sea, déjenmelo saber en los comentarios para nosotros hacer videos de esto. En el canal que tenemos en Telegram y en WhatsApp también les habíamos comentado que nosotros queríamos hacer como varios temas aquí dentro del podcast. El principal siempre va a ser leer y estudiar la palabra. El segundo queríamos que fueran testimonios, ¿no? Que es como una sección de esto para dar a conocer simplemente testimonios de lo que el Señor ha hecho. En un principio pues pensé en poner los míos, los de mi esposo, los de nosotros, y luego ir conociendo los de ustedes, o primero los de ustedes y luego los de nosotros, pero sería súper interesante para darle gloria a Dios sobre lo que Él hace en toda nuestra vida, porque Él siempre se glorifica de manera tremenda. Entonces, a mí me motiva mucho cuando escucho los testimonios, pero es importante decir que los testimonios no es lo primero, ¿ok? Los testimonios son como un segundo plano. En un principio, lo que necesitamos aprender y estudiar y entender es la palabra, porque dice el Señor también en medio de la Biblia que su palabra es cortante como espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos. Entonces, amigas y amigos, eso es todo por el día de hoy. Espero que lo hayan podido disfrutar y que si les gustó este estudio bíblico, también se lo puedan compartir a otras personas que estén interesadas al respecto. Nos vemos la otra semana. Por medio del grupo les estaré publicando el link del próximo capítulo, así que estén pendientes por allí y recuerden que, estamos aquí para aprender de Jesús, y que todas las personas que realmente tengan un deseo genuino, se me apagó la luz, un deseo genuino por aprender de la palabra, son completamente bienvenidos. Así que nos vemos. Chao.